Sí, profesor. Bien. Bueno, nosotros hemos empezado con el estudio de la transferencia de masa basándonos en la teoría cinético-molecular que fue desarrollada a inicios del siglo XIX y sirvió para describir y comprender una serie de fenómenos de la naturaleza. Fue una teoría bastante simple que posteriormente, como es natural, se ha tenido que ir mejorando y corrigiendo porque a inicios de los 1800 es obvio que el conocimiento de la estructura de la materia era todavía difícil de entender y de hecho todavía en esa época no se conocían los átomos, por ejemplo, ¿no? Se suponía que las sustancias estaban conformadas por algunas partículas, a lo que ya en esa época se le llamaban átomos, pero no se sabía pues cómo era, ¿no? No se sabía que estaba compuesto de protones, electrones, etc. Entonces, esa teoría cinético-molecular que suponía, por ejemplo, que los gases tenían eran como si fueran pelotitas moviéndose en el vacío, fue importante para que se pueda entender las características de los gases. Posteriormente también las características de los líquidos y más tarde las características de los sólidos, hasta cierto punto. También con esa teoría se pudo entender un poco la consistencia que tenía la ecuación de Newton para la transferencia de cantidad de movimiento. Como saben ustedes, Newton vivió en el siglo XVII. Y obviamente su teoría del movimiento solamente trataba de explicar el fenómeno que se observaba. No trató de determinar cómo era la naturaleza misma, sino simplemente a partir de la observación dedujo esa ecuación. Bueno, la teoría cinético-molecular permitió también que se desarrolle la teoría de Fourier para la transferencia de calor. Y algunas personas a mitad del siglo XIX se dieron cuenta de la similitud que existía entre la transferencia de calor y la transferencia de cantidad de movimiento o el flujo de fluidos, y a partir de ahí empezaron a ampliar el entendimiento de estos fenómenos. La transferencia de calor y la transferencia de flujo de fluidos pudieron ser hasta cierto punto entendidas un poco. Sin embargo, en el caso de los fenómenos con flujos turbulentos, los cálculos no siempre eran exactos. En el caso de la transferencia de calor, sin embargo, pudo ser descrita el movimiento natural de las sustancias para describir la transferencia de calor por convección natural, que es lo que nosotros conocemos. Igualmente se pudo
darle un contexto teórico a la ecuación de la transferencia de calor por convección, que también Newton había dado hacía ya 200 años antes, más o menos, o por ahí, en el siglo XVII, también partiendo Newton de lo que observaba en la naturaleza, ¿no? De cómo, sobre todo, Newton generó su teoría en base al enfriamiento de los líquidos. Posteriormente eso ha sido ampliado. Pero esas analogías son las que, entre ambas, fueron las que condujeron en primera instancia a Fick a establecer la ley que lleva su nombre y a otras personas al mismo tiempo que él a desarrollar relaciones muy parecidas. Inclusive se dice que alguien encontró esa ecuación de la ley de Fick antes que Fick, pero fue Fick el que la publicó, debatió sobre ella y finalmente le pusieron su nombre a esa teoría. El problema con la transferencia de masa siempre ha estado con la explicación de cómo se realiza la transferencia de masa en los movimientos turbulentos. Nosotros entendemos con bastante facilidad la transferencia en flujo laminar o en estado estacionario. Ya lo hemos visto con el tema de la difusión molecular, pero es más difícil entender qué es lo que pasa en el movimiento turbulento. Por eso, en clase anterior hemos hablado de los modelos que podemos usar para conceptualizar la transferencia de masa en flujos turbulentos, que es lo que interesa mucho más en la industria. Entonces, en base a eso es que nosotros también vamos a derivar algunas analogías. En realidad, nosotros no vamos a hacer el desarrollo matemático, no es nuestro interés. Básicamente para nosotros lo importante es conocer las analogías y utilizar las ecuaciones que otras personalidades han desarrollado a lo largo del tiempo. Como les dije, la transferencia de masa sobre todo ha sido desarrollada a partir aproximadamente de la mitad del siglo XX para adelante, y alguna que otra cosa se ha desarrollado antes. La ley de Fick fue desarrollada a finales del siglo XIX, muy poco se hizo hasta inicios del siglo XX, ¿no? Y como ya les digo, las aplicaciones industriales han tenido que esperar hasta más o menos la mitad del siglo XX para ver su desarrollo. Bien, entonces partimos pues de este concepto. La transferencia de masa en régimen turbulento es difícil de representar matemáticamente en base a la teoría cinético-molecular. Es decir, los cálculos que podemos desarrollar con esta teoría no concuerdan con los resultados experimentales. Entonces hay que tratar de hacer algunos ajustes que nos permitan llegar a datos confiables, ¿no? A cálculos que nos permitan pronosticar otros resultados y también que nos sirvan para el diseño de los equipos. Se han encontrado analogías entre la transferencia de masa, la transferencia de calor y el flujo de fluidos que nos permiten obtener resultados bastante más cercanos a la realidad en base a parámetros obtenidos mediante la experimentación y mediante las correlaciones experimentales de fenómenos semejantes a los que nosotros queremos conocer y calcular. Aquí tenemos las tres leyes
que ustedes también ya han estudiado antes, la ley de Newton para la cantidad de movimiento, la ley de Fourier para la transferencia de calor y la ley de Fick para la transferencia de masa. Estas son ecuaciones que ustedes ven definitivamente son muy parecidas entre sí, ¿no? Se trata de la expresión de un flux, o sea, la variación de una propiedad en función del área a través del cual se realiza la transferencia. Y esta es igual en los tres casos al producto de una constante por un diferencial o un gradiente. Esto es lo que se aplica a casos relativamente simples, como en el caso de la transferencia de calor, que se aplica a la conducción. En el caso de la cantidad de movimiento se aplica al movimiento laminar en espesores bastante reducidos. Y para la transferencia de masa en el caso de la difusión molecular. Pero en los tres casos, estas ecuaciones se aplican a circunstancias que generalmente no se ven mucho en la industria, es decir, no hay mucho flujo laminar en el que nosotros podamos encontrar en la industria para calcular o para hacer un diseño. La transferencia de calor principalmente es por convección en la industria y la transferencia de masa también es principalmente a través de flujos turbulentos. Entonces, para poder calcular en ese ambiente de flujos turbulentos, es necesario hacer algunos ajustes a estas ecuaciones. Entonces, los esfuerzos de nuestros ancestros científicos, podríamos decir, o en ingeniería, son los que nos permiten ahora pues, desarrollar cálculos con mayor confianza. En este caso, como ya dije, estas ecuaciones aplicadas a flujos turbulentos, se trató de hacer una similitud utilizando un término de difusividad turbulenta, con ecuaciones de este tipo. Acá tenemos, para tratar de hacer una equivalencia entre los tres tipos de transferencia, en vez de la viscosidad normal, usamos lo que se llama la viscosidad cinemática y algo que sería un equivalente a una difusividad en ambientes turbulentos. Con esta variación, la ecuación sigue siendo equivalente y se puede aplicar a fenómenos turbulentos. Se encuentra que esta ecuación es equivalente a este término donde F es el factor de fricción, ρ la densidad y Bx la velocidad transversal, ¿no? De la misma manera, en el caso de la transferencia de calor, hay un factor adicional. Este término es la difusividad térmica, alfa. Se le agrega también un término para el ajuste de su valor en régimen turbulento. Y acá, esta es la derivada del contenido de energía dentro del fluido o la fase con la que se está trabajando. Es también aplicable para transferencia por conducción, pero nuestro interés mayor en este caso va a ser para el flujo de fluidos. Entonces aquí tenemos que esta es una equivalencia de la ecuación de convección de Newton, donde H es el coeficiente de transferencia de calor, TI es la temperatura en una interfase que está caliente, que transfiere calor hacia una temperatura promedio dentro de una masa
que está fluyendo de manera turbulenta. Y de la misma forma, en la ecuación de Fick, tenemos la ecuación donde a la difusividad entre las dos sustancias A y B se le agrega también una difusividad equivalente en el ambiente turbulento. Esto es equivalente a un coeficiente de transferencia de masa, que ya lo hemos visto en clase anterior, multiplicado por un gradiente de concentración. Bien, cuando se usa un término adimensional para resolver estas ecuaciones, este término adimensional iguala los tres fenómenos en flujo turbulento, se encuentra que hay una equivalencia de parámetros o propiedades en los tres casos, es decir, en la transferencia de cantidad de movimiento o flujo de fluidos, en la transferencia de calor y en la transferencia de masa, tal como lo vemos acá. Entonces, a partir de acá parte la posibilidad de encontrar analogías a partir de estas ecuaciones, o de esta ecuación en particular, y esta ecuación con la cual se definieron o se buscaron las analogías entre las transferencias de momento, calor y masa, nos lleva también a definir el llamado número de Stanton con este término. Tenemos acá el número de Stanton que iguala características o fenómenos en los tres tipos de transferencia. Podríamos decir que la transferencia para flujo de fluidos, el número de Stanton es esta relación. En el caso de la transferencia de calor es esta relación, y en el caso de la transferencia de masa es esta relación. Aquí G es el flujo másico por unidad de área. CP es la capacidad calorífica. Los otros términos ya los hemos mencionado. Entonces, esta es la analogía de Reynolds con la cual hacia finales del siglo XIX, Reynolds, ustedes han escuchado hablar de él cuando llevaron el curso de transferencia de flujo de fluidos, Osborne Reynolds, desarrolló e intentó también hallar unas relaciones que permitan la transferencia de masa. A partir de esta analogía, se realizaron los primeros cálculos experimentales para encontrar la transferencia de masa, que en este caso estaba determinado por un coeficiente de transferencia de masa. Sin embargo, como es de esperarse en nuestro tiempo, el uso de esta analogía es limitado y es inexacto en muchos casos, porque hay otros parámetros que requieren incorporar las características de otras propiedades de los fluidos y sobre todo de la geometría del medio en el cual se está desarrollando la transferencia. Por ejemplo, si se trata de un tubo en donde el flujo es a lo largo del tubo, o si se trata de un depósito donde se está realizando una mezcla, o si se trata de esferas dentro de un depósito, o cilindros dentro de un depósito puestos al azar. En cada caso, la geometría es importante. Y de la misma manera como se trabajó en el caso del flujo de fluidos y la transferencia de calor, utilizando números adimensionales, esos números adimensionales en esos casos permitieron establecer
valores para esos números adimensionales con el agregado de las correlaciones y a partir de los datos experimentales se pudieron hacer ajustes para los cálculos de esos números adimensionales. Vamos a ver algunos de estos números adimensionales útiles en las tres áreas. Acá tenemos, miren, esta columna es interesante, importante, y ustedes la debieran tener siempre presente para que tengan en mente qué cosa es lo que representa cada uno de estos números adimensionales. Por ejemplo, acá tenemos el llamado coeficiente de arrastre. Es la relación de una fuerza de arrastre entre un área proyectada y la carga de velocidad. Por ejemplo, ustedes tienen una esfera. Hay un fluido que pasa sobre la esfera y la esfera tiene una superficie que ejerce una especie de fricción o de resistencia a que pase el fluido. Obviamente esa resistencia es justo en el área superficial, en la superficie de la esfera, pero el efecto se traduce hasta una cierta distancia. Existe esa fuerza, esa resistencia, y aquí está calculado, ¿no?, el coeficiente, y se indica cuál es esa relación. Igualmente tenemos el factor de fricción, que ustedes lo han utilizado para, por ejemplo, determinar la caída de presión en una tubería. Aquí lo tienen, el factor de fricción. En esta ecuación los términos son la caída de presión en una cierta distancia, que en este caso aparece como L, D es el diámetro de la tubería, U es la velocidad media y ρ la densidad. Entonces, en este caso es el esfuerzo cortante que genera el fluido sobre la superficie en función entre la carga de velocidad. La carga de velocidad en este caso es la velocidad al cuadrado entre G, que es la gravedad, la fuerza de la gravedad. Eso es la carga de velocidad. El número de Freud aquí lo tenemos como la fuerza inercial entre la fuerza gravitacional. La fuerza inercial es la fuerza necesaria para poner en movimiento un fluido que está en estado estacionario o para detener ese fluido si es que se encuentra en movimiento. Si se encuentra en movimiento, para pararlo se requiere una fuerza. Si está detenido, para que empiece a moverse, se requiere también una fuerza. En los dos casos, la fuerza es igual. Entonces, esa fuerza es llamada la fuerza inercial. Esa fuerza inercial puede ser hacia arriba, hacia abajo, de costado, inclinada, etc., ¿no? En cambio, la fuerza gravitatoria, saben ustedes que siempre es hacia abajo. Entonces, esto indica que en los diferentes casos en que querramos trabajar la cantidad de movimiento del flujo de fluidos, hay que tomar en cuenta la dirección en la que se da el movimiento. Ustedes ya cuando han estudiado esto lo han tomado en cuenta porque incorporan un término que está relacionado con la variación de las alturas, lo que implica también una inclinación de la tubería, cuando incorporan la diferencia de energía potencial en el fluido. El número de Reynolds, que viene a continuación, es la fuerza inercial entre la fuerza viscosa. En este caso, la fuerza viscosa implica la fuerza que se necesita
para mover el fluido a través de una película, podríamos decir, que puede estar estancada o en movimiento. Ustedes, en el caso anterior, la fuerza inercial para mover el fluido lo hemos considerado como un fluido que se va a mover, por ejemplo, en esta dirección. ¿Cuál es la fuerza para moverlo en esa dirección? Pero la fuerza viscosa es una fuerza perpendicular, es decir, si yo voy a mover al fluido en esta dirección, al mover un hilo o una partícula, esa partícula empuja lateralmente a otras partículas hacia abajo o hacia arriba. Entonces, esa fuerza para abrirse camino y empujar a otras partículas hacia los lados es lo que se denomina la fuerza viscosa. Ustedes, bueno, generalmente estos detalles se estudian en fenómenos de transporte, pero generalmente no se ve, excepto en los casos un poco más avanzados, ¿no? Yo podría suponer que tal vez se los hayan mencionado cuando estudiaron fenómenos de transporte, pero probablemente no lo han visto con detalle. Finalmente tenemos el número de Weber, es la relación entre la fuerza inercial y la fuerza de tensión superficial. Esta es otra fuerza que pueden tener las sustancias. Saben que si yo tengo un grupo de partículas rodeando a otra partícula, esa partícula puede estar sujeta a una cierta fuerza. Esa fuerza es la que adhiere al líquido hacia las paredes y tiene también un tratamiento y estudio. No es de mucha utilidad en estos casos que estamos estudiando, pero aquí se da también ese número de Weber, ¿no? Bien, luego para la transferencia de calor, el desarrollo de los cálculos de transferencia de calor, se desarrolló un factor que permite el cálculo de la transferencia de calor, que es el llamado el factor de Colburn. En este caso, J sub H para indicar que se trata del factor para la transferencia de calor. Simplemente se define como el producto del número de Stanton multiplicado por el número de Prandtl elevado a los 2/3. Este es también un resultado de las correlaciones utilizando los números adimensionales. El número de Nusselt, ustedes también lo han estudiado en la transferencia de calor, es una relación entre el calor, la transferencia de calor convectivo y la transferencia de calor conductivo. Y ocurre naturalmente en la convección de fluidos sobre superficies sólidas. El número de Peclet es la transferencia de calor global sobre el calor por conducción en una superficie sólida. El número de Planck relaciona la difusividad de momento, que aquí está representada por la viscosidad cinemática, entre la difusividad térmica. La difusividad térmica es un indicio de la capacidad que tienen las sustancias de acumular y retener calor. Cuando ustedes hacen una transferencia de calor y un sólido, por ejemplo, se calienta, ese sólido está acumulando una cantidad de energía. Podríamos decir que es como una especie de esponja, ¿no? Va acumulando calor y en algún momento va a volver a soltar el calor. Entonces la difusividad térmica es esa capacidad que tiene de acumular el calor y volverlo a soltar. Ciertos
sólidos, por ejemplo los metales, acumulan rápidamente y sueltan rápidamente, mientras que muchos otros acumulan lentamente y después los sueltan también lentamente. Esos que tienen una lentitud, digamos, tienen mayor capacidad de retener el calor y por lo tanto tienen una difusividad térmica mayor. Aquí también está expresado el número de Stanton para la transferencia de calor, que ya lo hemos visto en la diapositiva previa, y representa la relación entre la transferencia de calor, o sea, la cantidad de calor transferido por unidad de área y por unidad de tiempo, entre la capacidad térmica. Lo mismo para la transferencia de masa, hay números equivalentes, números adimensionales, existe también un factor J obtenido mediante las analogías de las que les hablé hace un rato, y que también se define con las mismas equivalencias para la transferencia de calor, es decir, el producto del número de Stanton por el equivalente del número de Planck en la transferencia de masa, que es el número de Schmidt. A la 2/3. Luego, el número de Lewis es un número que se utiliza en el estudio, por ejemplo, de los fenómenos de humidificación y deshumidificación. Es una relación entre la difusividad térmica y la difusividad de masa. Podríamos ver acá esa relación, la difusividad térmica y la difusividad de masa de un componente respecto a otro. Hay un número de Peclet equivalente que es también el producto del número de Reynolds y el número de Schmidt. Recuerden que el número de Planck es un equivalente del número de Schmidt, siendo el número de Schmidt el equivalente para la transferencia de masa. Aquí está la expresión del número de Schmidt, es la relación entre la difusividad de momento o de cantidad de movimiento entre la difusividad de masa. Finalmente aquí está el número de Sherwood, que es la relación entre la transferencia de masa en turbulencia frente a la difusión molecular. Esto es importante porque la transferencia de masa en turbulencia es mucho más grande, en muchos casos varios órdenes de magnitud más grande que la transferencia por difusión molecular. Por eso es tan útil y tan importante la transferencia en régimen turbulento en la industria. Y finalmente el número de Stanton, igual como en el caso anterior, para el caso de la transferencia de masa, es la relación entre la transferencia de masa y la capacidad de masa. Aquí lo tenemos. Muy bien. Esta es una tabla que les va a servir en diferentes circunstancias para los cálculos de la transferencia de calor. También tenemos esta otra tabla en donde se hace la comparación entre la transferencia de masa y la transferencia de calor en diferentes circunstancias. Es muy útil, en la mayoría de los casos, el número de Reynolds es de trascendencia para determinar tanto la transferencia de calor como la transferencia de masa. El número de Reynolds aquí se define como el producto de L, que es una dimensión
típica o importante dentro del fenómeno que se está estudiando. U es la velocidad lineal del fluido, Rho la densidad del fluido y mu la viscosidad. Esta es la definición del número de Schmidt comparado con el número de Planck, el número de Sherwood, aquí comparado con el número de Nusselt. Para los cálculos de transferencia de calor normalmente buscamos encontrar el número de Nusselt para determinar el valor del coeficiente de transferencia de calor, que es H. El número de Grashof es un número utilizado en la transferencia de calor por convección natural, y en el caso de la transferencia de masa también es utilizado en la transferencia de masa. Por ejemplo, si nosotros dejamos un depósito de agua a que se vaporice, se va a vaporizar hacia la atmósfera. Si no hay flujos ni corrientes de aire que pasen y se lleven eso, el cálculo se va a determinar utilizando el número de Grashof. Bien, acá también está el número de Planck, de Peclet, el número de Stanton y finalmente el coeficiente, en este caso llamado el factor J de la equivalencia de Colburn, que es la que vamos a ver también dentro de un momento. La analogía de Chilton-Colburn, o simplemente llamada después analogía de Colburn, es un desarrollo posterior a la analogía de Reynolds, que obviamente como la analogía de Reynolds no daba suficientes resultados, se realizaron estas dos personas, Chilton y Colburn, ¿no? Realizaron correlaciones experimentales y Colburn fue el que posteriormente estableció, digamos, la analogía matemática para determinar una forma de aplicar estos cálculos al movimiento turbulento. En este caso, esta es la equivalencia del factor de Colburn, el factor J, para la transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de masa. A los valores originalmente establecidos, como hemos visto en el caso anterior, se le está agregando el término, naturalmente es sin dimensiones, pero que por correlación, en el caso de la transferencia de calor, se incluye acá el número de Planck, y en el caso de la transferencia de masa, el número de Schmidt, su equivalente. Entonces, estos valores de J son calculados con correlaciones experimentales y dependen de la geometría y el número de Reynolds. Los datos experimentales han demostrado que pueden ser usados con valores del número de Planck y del número de Schmidt en el rango de 0.5 a 10. Son valores relativamente bajos y el rango es relativamente estrecho, debido a que en estas ecuaciones no están considerados otras correlaciones experimentales. ¿Bien? Estos experimentos fueron ampliados posteriormente en correlaciones que también vamos a ver dentro de un momento. Bien, ustedes ya han visto en el libro de Treibel y han trabajado con el ingeniero Pizarro algunas correlaciones para casos sencillos, que lo vamos a ver también acá. Por ejemplo, tenemos para el fluido dentro de tubos circulares, con estos rangos de trabajo, resultado de las operaciones, correlaciones experimentales, el objetivo es encontrar un valor de J.
Aquí el J depende del número de Reynolds, con este valor 0.023, y el número de Sherwood calculado de una manera equivalente a partir del número de Reynolds y el número de Schmidt, para un rango bajo de valores del número de Reynolds. Para una cantidad, para un rango mayor, tenemos una variación en los valores. Recuerden que todos estos son valores experimentales, son correlaciones experimentales para una variedad de condiciones en tubos circulares. En el siguiente estamos en el caso de flujo paralelo entre placas planas. Aquí hay también el cálculo. Este J sub D implica que sirve para el cálculo de transferencia de masa. Entonces, este es el factor J que se calcula con esta relación. Lo mismo para este segundo rango. El cálculo del número de Nusselt. Y para un tercer rango, más amplio, igualmente tenemos la correlación, en este caso en función del número de Reynolds, el número de Planck. En el caso de un gas que fluye paralelo a una placa plana en una tubería, con este rango del número de Reynolds, aquí tenemos el factor J. Y finalmente, en el caso de una torre, una pared vertical, en donde se está desarrollando una película de líquido que cae pegado a la pared, ¿no? Y hay un fluido gaseoso que está ascendiendo. En este caso, este es el rango de flujo, y para este rango de flujo, este es el cálculo del número de Sherwood. Bien, estas son correlaciones que han sido desarrolladas ya con bastante tiempo, en los años 60. Algunas de estas correlaciones han sido mejoradas con el paso del tiempo, las vamos a ver en un momento. Bien, tenemos aquí otros tres casos del libro de Treibel. Flujo perpendicular a cilindros, por ejemplo, el flujo en un intercambiador de calor por la parte externa de los tubos. Igual tenemos las correlaciones a través de esferas sencillas, por ejemplo, en un depósito, en un tubo que está relleno de partículas esféricas cuya relación de diámetro comparado con el diámetro del tubo externo es considerable, o sea que se pueden reconocer como esferas. Aquí tenemos el número de Schmidt, para los rangos de número de Schmidt y número de Reynolds, y los cálculos para el número de Sherwood. Igualmente a través del lecho fijo de gránulos. Un lecho fijo es también como decir un depósito cilíndrico en el cual hay partículas muy pequeñas cuyo diámetro es muy pequeño comparado con el diámetro externo del depósito. Estas son las correlaciones que ofrece Treibel. De estos casos se han desarrollado a lo largo del tiempo algunos ajustes, nuevos datos experimentales que han permitido desarrollar ecuaciones un poco más simples, como lo vamos a ver acá. Por ejemplo, el flujo para tubos circulares, esto es semejante al anterior.
para los rangos de 10.000 a 1.000.000 en el número de Reynolds. Esta es la misma ecuación que hemos visto con Treival. En el caso del flujo paralelo a placas planas, la correlación es un poco diferente y también el rango es un poco distinto. Luego, el flujo normal a tubos de un cierto diámetro D, hay dos correlaciones para dos rangos diferentes del número de Reynolds. Aquí va de 10.000, o sea, de 40.000 a, perdón, de 4.000 a 40.000, y aquí de 40.000 a 250.000. Hay variación en la correlación. Estas son correlaciones más recientes que las correlaciones dadas por Treival en su libro. Finalmente, para terminar, el flujo sobre una esfera y también por extensión el flujo para empaques de esferas de un cierto diámetro entre 10 y 2.500 para el número de Reynolds. La anterior era entre 20 y 100.000, rango más amplio. Bien. A continuación se muestra una gráfica donde estas correlaciones aparecen acá como líneas, lo que nos puede también servir para un cálculo gráfico en función del número de Reynolds, para el flujo paralelo a placas, el flujo dentro de una tubería, el flujo en cilindros perpendicular a cilindros, el flujo a través de una esfera, que puede ser una esfera grande en un tubo o una esfera aislada, y para el flujo en un lecho relleno de partículas que pueden ser consideradas esferas. Bien. Para los flujos en tubos circulares, que es una relación que nosotros vamos a usar con bastante frecuencia en la industria, por ejemplo, para la transferencia de masa en reacciones químicas, para el caso de catalizadores, por ejemplo, o para el caso simplemente de reacción entre fluido y sólido, aquí se da una relación más exacta. Esta relación permite calcular el número de Stanton tanto para el caso de la transferencia de calor como para la transferencia de masa. Y para calcular este factor de fricción, se puede trabajar con esta ecuación en este rango de 10.000 a 10 millones. Sin embargo, hay una ecuación recientemente desarrollada, aproximadamente por el año 2000, que genera un cálculo un poco más exacto. Aquí este es el factor de fricción y depende exclusivamente del número de Reynolds. Esta puede ser utilizada entre el rango de 4.000 a 100 millones, el número de Reynolds. Muy bien, entonces, ese es el tema de las analogías. El objetivo del uso de estas analogías es el poder determinar los valores de los coeficientes de transferencia de masa a partir de las correlaciones conocidas con los flujos o características de los fluidos, densidades, áreas de transferencia, etc.
Este tema lo pueden encontrar en el capítulo 3 del libro de Treibel, también en el 3 y 4 del libro de Seader y Henley, y en el manual de Perry hay un capítulo sobre transferencia de masa extensible, en el capítulo 5, que trata de estos temas, aunque ustedes saben el libro de Treibel, el manual de Perry es más que todo referencial, entonces no explica demasiado y no pone ejemplos, simplemente menciona los últimos desarrollos o las cosas que deben ser tomadas en cuenta para, en este caso, la transferencia de masa. Bien, no sé si tendrán algo por mencionar mientras paso al siguiente tema. ¿Alguien que tenga algo que decir? Todo claro, profesor. Ya. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Bien, ¿ya pueden ver la pantalla? Sí, profesor. En clase anterior les he dicho que el objetivo básico del curso es estudiar y entender los fenómenos de transferencia de masa en primera instancia, pero en segunda instancia y de manera más importante, el poder estudiar los fenómenos de transferencia de masa en la industria y estar en posibilidad de realizar cálculos que nos puedan llevar hacia el diseño de las operaciones de transferencia de masa. Entonces, empezando ya ese tema, vamos a ver algunos procesos de transferencia de masa en estado estacionario, de los cuales posteriormente vamos a ampliar. Esta va a ser una presentación también general, también siguiendo el esquema que tiene el libro de Treibel, ampliado un poco con los temas del libro de Seader y Henley. Bien, entonces vamos a proceder. Bien. En esta figura se está representando un proceso de transferencia de masa en el cual se están poniendo en contacto dos corrientes de dos fases invisibles que van a intercambiar un componente por lo menos. La mayor parte de estos estudios en este curso los vamos a tratar bajo el tema de la transferencia de un componente, ¿no? Y el caso de la transferencia de multicomponentes, eso se verá en otro curso. Para nosotros el estudio va a ser lo más básico y lo inicial de la transferencia de masa en las operaciones en la industria. Entonces nosotros tenemos acá un depósito en el cual ingresan dos corrientes en paralelo. En paralelo significa que entran los dos en la misma dirección, se mezclan de alguna manera dentro del depósito y salen. En la mezcla hay una transferencia de masa de una de las fases a otra de las fases. La fuerza que va a mover a un componente desde alguna de las fases a la otra es la diferencia de concentración. Por ahora no vamos a estudiar cuál es la fuerza, o sea, cuál es el valor de las
constantes de la transferencia de masa, etc. Simplemente vamos a ver cómo se realizan los fenómenos y vamos a ver que aquí con un poco de álgebra va a ser suficiente para entender los fenómenos y para que ustedes también los puedan desarrollar y calcular. Entonces, partimos con que tenemos dos fases inmiscibles entre ellas. Por ejemplo, el aire y el agua. Es cierto que el aire se disuelve ligeramente en el agua, pero para efectos prácticos de estudio aquí vamos a suponer que el aire no se disuelve en el agua y que el agua no se vaporiza hacia el aire. Entonces son inmiscibles. Podríamos también considerar que estamos trabajando, por ejemplo, con una corriente de agua, por ejemplo, y aceite en el otro lado. O, en algún caso, podría ser un mineral de oro que está ingresando y que se va a mezclar con una solución cianurada, por ejemplo. En cada fase puede existir un componente que se transmite de un lugar a otro. Por ejemplo, podríamos considerar que en el aire tenemos el anhidrio carbónico y que vamos a promover que se transfiera hacia la fase líquida, ¿no?, en donde existe, por ejemplo, hidróxido de sodio. Va a haber una cierta tendencia a que pase hacia el líquido, ¿no? Se supone que en este depósito vamos a agitar firmemente y vamos a producir mucha turbulencia. Quizá podamos esperar hasta que se produzca el equilibrio. Eso lo vamos a mencionar en los diferentes casos. ¿Sí? Otro caso sería, por ejemplo, los minerales auríferos, que son puestos en contacto con la solución cianurada. El oro se disuelve en la solución cianurada y lo que queda, bueno, se tira. Y la solución cianurada se lleva a otro proceso para retirar el oro. La solución cianurada que ha disuelto al oro. Eso es, por ejemplo, diferentes casos. Pero en cada uno de los casos tenemos dos fases conteniendo un solvente principal que no se disuelve ni se mezcla con el otro. O sea, el aire, por ejemplo, que contiene a un poquito de anhidrio carbónico, o por ejemplo, al aceite que contiene un poquito de, por ejemplo, queremos retirar el aceite de soya, por ejemplo, de una corriente que contiene partículas de las pepitas, por decirlo, chancadas, y la vamos a retirar con una solución, por ejemplo, de benceno o de hexano, que disuelve el aceite, y posteriormente vamos a producir la separación del aceite en otro proceso, del aceite y del benceno. Bien, entonces lo que consideramos es un contacto íntimo entre las fases, y en algunos casos podemos considerar que se llega al equilibrio de fases. Es decir, que se llega a un momento en el cual, después de la mezcla entre las fases, ya cesa la transferencia de un lado hacia el otro lado. O en realidad lo que ocurre es de que la transferencia del componente desde una de las fases hacia la otra fase es en cantidad igual que la cantidad de partículas o moléculas del mismo componente que regresan a la fase, ¿no? Entonces, si van y vienen en la misma cantidad, quiere decir que ya no observamos transferencia. En algunos casos no se llega a completar el equilibrio, y antes de llegar al equilibrio nosotros simplemente terminamos la operación. O sea, está produciéndose la transferencia, pero cuando se llega al final del aparato todavía no se ha terminado la transferencia. Recuerden que la transferencia
es un fenómeno que requiere tiempo. Entonces, cuando no es el tiempo suficiente, probablemente no llega a completarse el equilibrio. Pero consideramos que esto ocurre en un estado estacionario. En un estado estacionario, es decir, que los flujos de entrada y salida no cambian, que las concentraciones de entrada y salida no cambian en cada una de las corrientes. Entonces, en ese sentido, es el estado estacionario. Acabo de mencionarles de que requiere un tiempo para que se llegue al equilibrio, pero digamos que dentro del aparato se va produciendo la transferencia, o sea, lo que va demorando en pasar puede llegar o puede no llegar al equilibrio, eso no interesa. Lo importante es de que al salir, a lo largo del tiempo, se va a tener una concentración que es la misma. Entra con una concentración y sale con otra concentración, la misma todo el tiempo. Entonces, en esta figura, las dos corrientes ingresan en paralelo y se ponen en contacto para la transferencia de calor. Vamos a considerar que las dos fases son insolubles, es decir, no hay paso de ninguno de los solventes o las sustancias que contienen al componente de interés, no pasan a la otra fase. Podríamos decir, por ejemplo, en el caso de los minerales auríferos, ¿no? Hay una cantidad de oro, pero la mayor parte es piedra que no se va a disolver. Y vamos a considerar que una de las fases que llamamos R contiene una cierta concentración del componente A, que es el que se difunde, y que va a pasar de la fase R a la fase E, con concentraciones en cada fase I minúscula o X minúscula, que representan las composiciones globales, puede ser en porcentaje en masa o puede ser en porcentaje como fracción molar, o también que se puede dar en la forma de las concentraciones X mayúscula e I mayúscula, que representan concentraciones libres del solvente o libres del componente que retiene a la sustancia. Por ejemplo, digamos, si yo tengo 20% en una sustancia, en masa, ¿no? 20% en peso, en un kilo, por ejemplo, serían 200 gramos del componente A y 800 gramos del componente que sería, por ejemplo, el aire, por decir, ¿no? El aire. Entonces, la composición en el aire va a ser 20 entre 100, que sería 800 más 200, 200 entre 800 más 200, eso se representaría 20%, ¿no es cierto? O sea, es 20% en fracción en peso. Pero cuando nosotros lo expresamos en fracción libre del solvente, en este caso sería solamente los 200 entre 800. O sea, no entre 1000, porque entre 1000 estaría contando también al soluto. Esta forma de presentar la composición libre de solvente, en este caso sería calculado, por ejemplo, 200 entre 800. O sea, eso significa que la composición sería 0.25. Puede ser dado también en porcentaje, 0.25%, pero libre del solvente. Bien. Para todos los casos que vamos a ver, se aplica un balance de masa muy simple, balance de masa global o balance de masa por componentes. Aquí lo tenemos. Este es el balance global, el total de lo que entran
por los dos lados tiene que ser igual al total de lo que sale por los dos lados, porque estamos hablando de flujos estacionarios. Y de la misma manera, la cantidad de A, el componente A, que entra por aquí, más la cantidad de A que entra por esta otra corriente, tiene que ser igual a la cantidad de A que sale. Y lo que sale de A es esta cantidad más esta cantidad, ¿no? Que son estas dos corrientes. Entonces es posible operar algebraicamente esto y, considerando que los disolventes R y S no se difunden, o sea, siempre están separados, puede ser el agua y el aire, etc. Entonces, podemos operar de esta manera. Aquí esta es la definición de la composición libre de solvente para una de las corrientes y para otra de las corrientes. En muchos de los casos es conveniente utilizar estas composiciones porque cuando las utilizamos podemos representar las relaciones que haya por medio de rectas. Por ejemplo, en este caso, al reemplazar por las composiciones libres de solvente, encontramos esta relación. R se supone que es la cantidad constante de solvente que entra y sale por un lado, y de la misma manera, E, la cantidad que entra y sale, como no se disuelve, no cambia de lugar, sigue en la misma corriente, entra y sale con la misma cantidad. Entonces, esto es una constante. Y la representación en una gráfica, en donde grafiquemos en una de las escalas, por ejemplo, la composición X, y en otra de las escalas la composición Y, esta línea representa la curva de equilibrio. Existirá un cierto equilibrio que relacione a las composiciones de X e Y, y esta ecuación está representada por esta recta entre P y Q. Digamos, empieza, cuando entra por acá, empiezan en este punto y conforme van avanzando, siguen este camino. Si le diéramos suficiente tiempo para que llegue al equilibrio, la línea llegaría hasta este punto T. Pero puede no llegar, podría no ser el caso. En este caso simplemente está pasando desde P hasta Q. Esta es simplemente la recta de operación. Esta recta de operación no necesariamente es una recta donde cada punto está representando un equilibrio, porque aquí el equilibrio, por ejemplo, solamente a modo de ilustración, podría ser que si yo detengo la operación y mezclo los componentes que tienen esta concentración inicial P, probablemente el resultado final en el equilibrio sería este punto K, lo cual me da diferentes valores de composición de equilibrio. Y de la misma manera, este punto resultante de esta operación podría ser tal que si yo empiezo la operación con esta concentración y lo llevo hasta el equilibrio final podría ser este L. Entonces, aquí tenemos puntos que representarían, para este punto Q, representarían el equilibrio. Lo que quiere decir es de que no necesariamente esta recta representa un camino hacia el equilibrio. O sea, sí, ciertamente este puede ser el punto final de la operación porque no puede avanzar más allá del equilibrio,
pero no necesariamente estos corresponden al equilibrio si es que yo empiezo con este punto Q por acá o si empiezo con este punto P por acá. Podría no ser así. O sea, no necesariamente. Bien, eso es lo que dice acá, ¿no? Puede no llegarse al equilibrio en cada punto de la operación. En ese caso, por ejemplo, el equilibrio podría ser la recta KP al inicio y LQ al final. Es decir, si yo agarro lo que tengo acá en Q y lo llevo en un depósito al equilibrio, encontraría un equilibrio distinto. Aquí nosotros hemos mencionado arbitrariamente una fase R y una fase E, diciendo que hay una difusión desde la fase R hasta la fase E. Y lo hemos representado en esta gráfica. Pero existe también la posibilidad del fenómeno inverso, obviamente cambiando las composiciones de tal manera que podemos encontrar la operación en donde la recta de operación aparece por encima de la curva de equilibrio, como en este caso. Y este es el caso que nosotros vamos a conocer, por ejemplo, en el caso de la absorción y la desorción. La absorción se produce cuando la composición en el gas es superior a la composición en el punto de equilibrio. Y la desorción se produce cuando la composición en el líquido es superior a la composición en el punto de equilibrio. Lo vamos a estudiar posteriormente. Exactamente lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando nosotros humidificamos un gas, o sea, le agregamos humedad a un gas que está demasiado seco, y la operación inversa es la deshumidificación. Es decir, el gas está demasiado húmedo y le vamos a quitar humedad. Entonces, los dos son fenómenos inversos y pueden ser representados con el mismo tipo de gráficas, como digo, en un caso va por arriba la recta de operación, en el otro caso va por abajo. Bien, estas son operaciones de, podríamos decir, una sola etapa. Veamos la operación en contracorriente. Las operaciones en contracorrientes generalmente son más eficientes, como también lo vamos a ver posteriormente. En el caso del flujo contracorriente, lo que se tiene es que por un lado del equipo, digamos, entra una corriente y la otra corriente entra por el otro lado del equipo. Hay igualmente una mezcla y va a salir por este lado una corriente con composición naturalmente particular y por el otro lado va a salir la otra corriente. Aquí lo que tenemos que notar es de que si se tratara de un aparato de una sola etapa más o menos alargado, ¿sí?, en el lugar cercano a la salida, a esta, que podría ser, no sé, tal vez entrada, nosotros tenemos que el contacto de esta corriente, que podríamos decir que es la fresca que recién está entrando, está en contacto con parte de una corriente que está a punto de salir, que podríamos decir que ya ha hecho su trabajo y que está agotada. De la misma manera aquí, tenemos una corriente que ya prácticamente está agotada y se pone en contacto con una corriente fresca. Naturalmente que esa diferencia hace que la fuerza motriz, que es la diferencia de concentraciones, normalmente sea la más grande en este caso que el caso cuando se compara con la transferencia del flujo paralelo. De la misma manera que se hizo un balance en la
presentación en la diapositiva previa. También acá podemos hacer un balance de masa, tanto global como por componentes, para la sustancia A que se difunde, ¿sí? Y el resultado en este caso nos daría una recta con otro sentido comparado con el sentido que hemos visto anteriormente. Anteriormente, la relación R sobre E tenía un signo negativo, lo cual quiere decir que era una recta inclinada de arriba a izquierda hacia derecha abajo. En este caso, el cambio de signo nos genera una recta que es arriba a la derecha y abajo a la izquierda. Y normalmente, como vemos acá, tenemos que considerar un punto, que es el punto de inicio, para considerar el otro como el punto final, que normalmente es el que queremos nosotros tener como objetivo. La ecuación de balance nos lleva a la misma pendiente, como hemos visto, la pendiente R sobre E, ¿no? En función de las concentraciones de libres de solvente en cada una de las corrientes. De igual manera podemos tener los procesos contrarios, podríamos decir proceso de absorción y de desorción, en cualquiera de los dos casos o en cualquiera de las otras operaciones de las que les he hablado. ¿Bien? Entonces, en un caso irías por encima de la curva de equilibrio y en el otro iría por debajo de la curva de equilibrio. Simplemente se intercambian los valores de las composiciones. Por ejemplo, aquí aparece X1 y 1, aquí el X1 y 1 está arriba, y X2 y 2 arriba, X2 y 2 abajo. Como ven, una variedad de cálculos que se realizan son muy fáciles de desarrollar solamente con un balance de materias que nos llevan a ecuaciones algebraicas muy simples. Procesos en cascada o procesos por etapas. En el caso anterior hemos visto el caso del proceso que es solamente un proceso considerado, una sola etapa. Aquí vamos a ver varios procesos que pueden operar simultáneamente. Entonces, vamos a ver que se les denomina procesos multietapa o procesos por lotes o procesos en cascada. Son aquellos donde el contacto para la transferencia de masa se realiza en etapas sucesivas, en un solo equipo con etapas sucesivas o en varios equipos equivalentes. Acá tenemos ejemplos. Acá podríamos tener, por ejemplo, un proceso de extracción sólido-líquido. Por ejemplo, vamos a extraer a partir de una serie de materiales, por ejemplo, podríamos decir uno de los procesos que se estudia en la extracción sólido-líquido es, por ejemplo, la extracción del aceite desde materiales vegetales chancados, con un solvente como el hexano o benceno, dependiendo del uso del aceite que se va a trabajar. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener un caso donde se está alimentando una de las corrientes que va cayendo de una etapa a otra etapa, mientras la otra etapa va pasando en dirección hacia arriba. Por ejemplo, en el caso de las semillas es el sólido que se cargan en unos baldes, podríamos decir, y en forma rotatoria, los baldes van siendo elevados
por medio de poleas o por medio de cadenas, van subiendo, mientras que va cayendo un solvente que va haciendo la extracción. Y el solvente, a través de placas perforadas en el fondo, pasan a la siguiente y va cayendo el líquido, y después sale, se supone, con todo el contenido o lo más que puedan del contenido del aceite. Luego, a partir de acá, el balde pasa a un lugar donde se retira el sólido, ¿no? Y se carga sólido nuevo. Ese caso es un poquito más complicado porque para aprovechar la operación, los baldes de bajada también reciben solvente. En este caso, el solvente es cocorriente, es decir, en paralelo, porque los dos van bajando, el líquido baja más rápido naturalmente, y van siendo extraídos el aceite. Este es un ejemplo de equipos individuales. Otro caso conocido, por ejemplo, es la lixiviación del oro, ejemplo que les estoy dando con frecuencia. En ese caso, en un depósito se carga el polvo, ¿no? O sea, la piedra y todo el mineral aurífero chancado se carga en un depósito y se remueve para que se mantenga suspendido en líquido. Y el líquido es la solución cianurada que cae al depósito y por gravedad rebasa en el depósito y cae a un segundo depósito. Ahí nuevamente realiza su operación de extracción, de lixiviación, sale por gravedad y cae a uno nuevo, y así sucesivamente. Mientras tanto, por la parte de abajo, después de un cierto tiempo de operación, por medio de un rascador, se rasca el mineral, el sólido se rasca y se retira por un extremo, por el fondo del depósito, y de esa manera el sólido pasa, digamos, se rasca de este depósito, se retira y pasa a este segundo equipo, y aquí pasa a un tercero, de ahí pasa a un cuarto, hasta que, digamos, se supone que ya perdió casi todo el mineral, el oro, y se retira, ¿no? Se dispone de él. Acá tenemos también otros casos de procesos que son en general llamados en cascada, aunque la figura no sea algo que va hacia abajo, sino que simplemente van pasando de una etapa hacia otra etapa. Este es el caso de flujo cruzado. En este caso, una de las fases ingresa al depósito, se le agrega lo que va a extraer. Por ejemplo, también podríamos decir, podríamos pensar otra operación sólido-líquido, por ejemplo, es la extracción, por ejemplo, del café. El café ingresa a este depósito y se le agrega el solvente que va a extraer el café. Entonces, se deja ahí un tiempo hasta que se supone que ya hizo su extracción y sale el sólido, mientras que el líquido pasa a una segunda etapa. En esta segunda etapa se recibe nuevamente más café puro, chancado, se hace la extracción durante un tiempo, el líquido pasa al siguiente y el sólido se desecha. En la siguiente nuevamente entra café puro, chancado, para la extracción, y el líquido que va pasando de aquí para acá se va concentrando en el café, que después se le va a extraer los componentes del café que son necesarios para su comercialización.
Este es un caso especial. No lo he visto yo en la industria, pero se reporta que hay operaciones de este tipo. Es un tipo cruzado múltiple, en 2 dimensiones, como indica el nombre. Podríamos decir que es un caso de este flujo cruzado, pero con múltiples cruces y donde el sólido, si fuera sólido líquido, donde el sólido también va pasando de etapa en etapa y el líquido también va pasando de etapa en etapa. Al final se recolectan todos los líquidos. Este es el caso más común de una columna de destilación. Se le denomina fraccionamiento porque normalmente tenemos 2 etapas acá. Una etapa arriba, que es la etapa que se llama de stripping, y la del fondo, que se llama la de agotamiento. Entonces, entre las 2 se produce una operación. La alimentación va justo en el punto en la etapa que separa ambas etapas, ¿no? O sea, en ambas secciones. En cada sección hay varias etapas que podrían ser el equivalente de los platos en una torre de destilación. Igualmente abajo hay varios platos donde se produce en contracorriente la transferencia de masa en una operación casi en equilibrio. Igualmente una operación de absorción tendría uno de los componentes por arriba, no existe una corriente adicional y simplemente hay múltiples etapas en las cuales se está produciendo el intercambio de masa entre una corriente de gas que asciende y una corriente de líquido que cae. Y este es un caso de ciertas columnas de destilación en donde de una de las etapas de la columna principal hay una salida hacia una columna lateral donde se realiza una separación también especial. Esto es, por ejemplo, conocido en las columnas de destilación primaria, en donde las corrientes laterales son las que producen la salida, por ejemplo, de los productos, el diésel, la nafta, el gasóleo, etc. Entonces, en estos procesos se trata de que en cada etapa se llegue al equilibrio o cerca de él mediante un íntimo contacto de las fases. Y se utiliza múltiples etapas porque en algunos casos una sola etapa es muy pequeña y hacer una columna grande con una sola etapa es un desperdicio de material, de espacio, de operación, y la separación no es la que uno espera, ¿no? Con una operación de múltiples etapas es posible llegar a separaciones o a transferencias de masa que cumplen los objetivos requeridos para una separación. Por ejemplo, una columna binaria entre el agua y el metanol, ¿no? Es posible separar con una alta separación entre el agua y el metanol. De tal manera que en los productos hay menos del 0.1% del otro componente. Bien, en este caso también es posible trabajar con un balance de masa y con las ecuaciones algebraicas semejantes a lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, bueno, en muchas de estas operaciones se trata de conseguir una máxima eficiencia que representa el acercamiento al equilibrio. Mientras más cerca del equilibrio se encuentra, obviamente es mejor la operación. La aproximación al equilibrio está dada por estas relaciones tanto para una fase como para la otra fase. O sea, esto es
lo máximo que se podría obtener, es decir, cuando la segunda composición llega al equilibrio. Pero digamos que no pudo llegar al equilibrio, entonces quiere decir de que este valor no va a ser el máximo posible, que es este de abajo. Cuando la curva de equilibrio es recta y su pendiente es m, es posible establecer una forma de determinar la eficiencia, y acá se introduce el término llamado factor de absorción. El término factor de absorción, que es la inversa de este otro término definido y llamado factor de desorción, es la relación entre los solventes R y E y multiplicando por la pendiente de la curva, en este caso de la curva de equilibrio, si es que se trata de una recta de equilibrio. Aproximadamente en un cierto tramo se puede considerar que es más o menos recta. Entonces, en ese caso se puede incorporar este término, que sería la pendiente. Ese es algo que nos va a servir también posteriormente para la determinación de las operaciones. Bien, veamos rápidamente algunos de los procesos con etapas múltiples, en este caso un proceso en flujo cruzado. Puede ser un caso en donde no se llega al equilibrio, como se ve acá, como por ejemplo en los procesos de adsorción, con D de dedo, adsorción. En esos procesos, el punto de llegada al equilibrio está dada por unas ciertas correlaciones. Cuando ustedes estudien la adsorción, van a conocer la existencia del equilibrio a través de lo que se llaman las isotermas de Freundlich o de Langmuir, que determinan un cierto equilibrio establecido por una cierta función. En este caso, el acercamiento al equilibrio se da por una función que puede ser considerada igual para cada etapa. Acá tenemos el balance, ¿cómo sería el balance para cada una de estas etapas? Aquí la fase R va pasando de una a la otra y así sucesivamente, mientras que la fase E simplemente atraviesa una sola vez. Podríamos decir que esto es puro, atraviesa y tal vez se desecha el componente, porque en este caso lo valioso es lo que viene en esta corriente. Aquí la relación de equilibrio puede estar dada por esta función, y en este caso esta función podría representarse como un factor de llegada, ¿no? O sea, tal vez no llega hasta el equilibrio, llega hasta un cierto punto, simplemente se representaría como un cierto factor. A partir de una operación algebraica de todos los términos, combinándolos, es posible encontrar que la relación que establece la pendiente de cada una de estas líneas es esta relación. Cuando tenemos que las pendientes son iguales, esto puede tener una cierta simplificación. Si también la cantidad del solvente que se carga de aquí hacia acá en E es el mismo para todas las fases, entonces es posible simplificar también esta ecuación de tal manera que se puede trabajar con los valores extremos. Los valores extremos con el que entra y con la que sale o lo que se quiere obtener, y a partir de ahí se tiene una pendiente única, ¿sí? Y esta ecuación está simplificada en el cálculo. Cuando vean ustedes las operaciones de adsorción,
van a utilizar estas ecuaciones para su cálculo. En el caso de los procesos en contracorriente, también se puede utilizar el balance de masa. Aquí, los procesos en contracorriente son los más eficientes comparados con los procesos en flujo cruzado o los procesos de una sola etapa. Por eso es que son tan utilizados en la industria. Esta es una imagen de cómo se representa la transferencia en múltiples etapas en contracorriente. Aquí, digamos, es como si fuera una etapa simple, donde se están mezclando las corrientes, pero la salida va hacia el otro, mientras acá va hacia afuera. Aquí están las ecuaciones que permiten calcular el balance de materia para una etapa, 2 etapas, para la etapa 3, para la etapa 4, etcétera, para todas las etapas. Y cuando se opera viendo el total, o sea, digamos, considerando solamente lo que entra por acá y lo que entra por acá. En ese caso, para el caso total, esta es la ecuación. Para varias etapas equivalentes, el balance de masa también permite calcular gráficamente el número de etapas requeridas para cumplir el requerimiento operativo por medio de una recta operación. Recuerden que todo esto lo vamos a ver posteriormente con amplitud. Aquí estamos haciendo una presentación previa, podríamos decir. ¿Bien? Esta es la curva de equilibrio, ¿bien? Y esta es la recta de operación. En este caso, es posible encontrar el número de etapas por simple operación gráfica, tomando en cuenta que cada punto, como dice acá, cada punto de la curva de equilibrio representa un punto con las concentraciones de salida de cada corriente. Por el contrario, cada punto en la recta de operación corresponde a concentraciones de entrada a ese punto, a esa etapa. Eso también es algo que lo vamos a trabajar posteriormente, pero con eso es posible encontrar simplemente por una operación gráfica, partiendo, por ejemplo, desde este punto hacia el punto de equilibrio, luego se baja acá, ahí ya tengo una etapa. Luego otra vuelta al punto de equilibrio, hacia abajo a la recta de operación, etapa 2. Y así sucesivamente hasta llegar al punto final. Ese es uno de los cálculos que vamos a realizar posteriormente y que es muy fácil de hacer en forma gráfica. Para el caso especial en que la curva de equilibrio y la recta de operación son rectas, y eso lo vamos a ver en el caso de absorción, cuando estamos operando con soluciones bastante diluidas y gases que su solubilidad es baja en el solvente. En ese caso se puede obtener una solución analítica, o sea, algebraica, que permite calcular en el caso de soluciones diluidas. Aquí este es el balance para una operación en contracorriente y es posible derivar esta relación. Si esta relación se considera como si fuera una ecuación de diferencias finitas, la solución, que está más ampliamente desarrollada en el Lie Table, en realidad no necesitamos aprenderla porque lo que nos interesa conocer y usar es el resultado. El resultado es que lleva a una solución de este tipo, esta ecuación, que posteriormente la podemos representar en forma gráfica, como lo vamos a ver acá. Para el caso de la transferencia de una de las fases R a otra de las fases E, bueno, estas son las llamadas ecuaciones de Kremser y son útiles en absorción y desorción.
y también en lixiviación de sólidos, como lo vamos a ver después. Acá tenemos entonces cuando A, recuerden que A es la relación llamada factor de absorción. En ese caso obtenemos esta ecuación para el número de etapas necesarias para conseguir un objetivo. El mismo valor lo tenemos acá. O sea, el objetivo de estas ecuaciones, para el caso especial en la que las dos líneas, tanto la curva de equilibrio como la recta de operación son rectas, estas ecuaciones nos permiten encontrar el número de etapas necesarias para cumplir con las especificaciones de entrada y salida, tanto para el caso de la transferencia de una fase R a una fase E, o al contrario de la fase E a la fase R. Aquí, por similitud, vamos a llamarle posteriormente a esta la desorción y a esta la absorción. Como se trata de ecuaciones relativamente simples, estas ecuaciones se pueden graficar para el cálculo gráfico, como se viene haciendo más o menos desde los años 60. Ustedes acá incluyen las relaciones que están indicadas acá y determinan cuál es el factor de absorción, A, o el de desorción, que es la inversa, y en base a estos valores pueden encontrar cuál es el número de platos teóricos para una operación donde el contacto es íntimo y genera equilibrio en cada etapa. ¿Cómo es el ejemplo de la absorción y la desorción de gases que vamos a ver posteriormente? Bien, eso es todo de este tema. Ahí está la bibliografía, sigue siendo el de Treibal, de Seader y el libro de Perry. Bien, ¿alguna intervención o consulta que quieran manifestar? Bien, estamos con el tiempo justo para terminar la clase. Por favor, activen sus videos.